queridos televidentes, aquí este 2 de junio en el horario matutino estoy acompañado de mi amigo y presentador Manuel Leal. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Gracias, compañero. Muy buenos días a todos nuestros televidentes que nos están acompañando ahora mismo. Bienvenidos a el noticiero Noticias. En la noticia de hoy hablaremos sobre cómo las enfermedades neurodegenerativas ya no solo están afectando a adultos, sino también a jóvenes. Y para poder comprender más de este tema que muy poco se habla, pasaremos a un reportaje con nuestra compañera Edfralis González. Te escuchamos, Edfralis. Buenos días, gracias por el pase. Nos encontramos a las afueras del consultorio del neuropsicólogo Franco Jaimes. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, como lo son el Parkinson. Primero, te pregunto, ¿qué es el Parkinson? El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo que comunican con los ganglios basales. Recordando que los ganglios basales son estructuras encargadas de controlar los movimientos complejos. En este caso, el síntoma principal del trastorno sería asinesia, que es la incapacidad de controlar estos movimientos, y temblores en reposo. Estos pacientes están en un estado inerte, sin hacer ninguna actividad motora, pero no pueden dejar de temblar. Al momento de realizar un movimiento voluntario, el temblor cede y ellos pueden realizar la actividad, pero al momento de dejar de hacerlo, sigue el temblor. Igual al momento de dormir también el temblor se apaga. Ahora le pregunto, ¿cómo se ve un paciente con Parkinson? Además de esos dos síntomas principales, se encuentra rigidez muscular. Es uno bastante evidente también. Otro sería la incapacidad de expresión facial. También la incapacidad para iniciar la marcha, o dificultad más bien. Es muy complicado para ellos empezar a caminar como tal. El primer síntoma es los temblores, que inicia en los dedos y con el tiempo va progresando. Es en sí el único síntoma que se podría detectar. Ahora hábleme un poco sobre la neurobiología del Parkinson. Empezando primero por la dopamina como tal, que es el neurotransmisor más involucrado en esta patología. La dopamina se sintetiza a partir del aminoácido tirosina. Esto pasa en el botón axónico de la neurona. En el citoplasma del axón o en el axoplasma entra la tirosina. La tirosina, gracias a una enzima, esta se transforma en L-dopa y luego con el trabajo de otra enzima esta se convierte en dopamina. La dopamina luego de esto es almacenada en vesículas para poder ser utilizada. Este proceso se da en ambos casos, en un paciente que tenga la patología y en un paciente sano. Sin embargo, la causa principal de la deficiencia de dopamina en los pacientes con Parkinson es que sus neuronas dopaminérgicas están muriendo constantemente. Es lo que hace que él no pueda producir la dopamina como tal. Las mismas neuronas producen, pero no todas, como en un caso normal. A continuación, la psicóloga Efralia nos estará hablando sobre la enfermedad neurodegenerativa, el Alzheimer. Te escuchamos, Efralia. Buenos días, gracias por la invitación. En esta oportunidad les estaré hablando sobre las enfermedades neurodegenerativas. Les voy a comentar sobre el Alzheimer. El Alzheimer, como ya mencioné, es una enfermedad neurodegenerativa y es la causa más común de demencia, ya que es un trastorno neurológico progresivo que produce una atrofia en el cerebro, es decir, hay una disminución del tamaño cerebral debido a que hay una pérdida masiva y paulatina de las células en las profundidades del lóbulo temporal, específicamente en el hipocampo. Hay un deterioro dopaminérgico y hay un déficit colinérgico. La acetilcolina es el neurotransmisor que mayormente se ve afectado en esta enfermedad neurodegenerativa. Recordemos que la acetilcolina es la que se encarga de que nosotros podamos consolidar la información, y no se pueden aprender cosas nuevas cuando hay un déficit de esta. En esta enfermedad se presenta un olvido progresivo, es decir, no se pueden aprender palabras o sucesos nuevos.
Hay un trastorno en la memoria episódica del gradiente temporal, es decir, se olvida lo más nuevo. Esta enfermedad se divide en 3 etapas. En la primera no se fija la información nueva. En la segunda se olvida la información más reciente. Y en la tercera el paciente olvida lo más antiguo. Pero, ¿por qué ocurre este suceso en donde se ven afectados los recuerdos recientes y no los pasados? Recordemos que las zonas que se ven afectadas son en las profundidades del lóbulo temporal, el sistema límbico, específicamente el hipocampo. Es necesario recalcar que el hipocampo es el que se va a encargar de que podamos fijar la información en otras zonas corticales y por esta razón es que se pierden los recuerdos recientes. Encargada de convertir la información de corto plazo a largo plazo. En el video que se presentará a continuación se muestra a la paciente de 20 años en la etapa leve, donde no se puede fijar la información. Esta paciente muestra síntomas como anomia, ya que no puede recordar el nombre de las cosas. No recuerda a las personas que le acaban de presentar y no recuerda tampoco los textos que acaba de leer. Este es el caso de una joven de 20 años de edad, la cual ha estado atravesando por una serie de síntomas. A pesar de lo irrelevante que se muestran, parece ser el inicio de una enfermedad neurodegenerativa. Ok, para mañana hay que entregar el listado de los trabajadores de trabajo. Adelante, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Ignacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos pendiente? No estoy segura. No sabes tú. De lo de mañana. Déjame revisar. Un listado de los trabajadores de cada empresa. Bueno, yo tengo los nombres de algunos. Aquí tengo la lista. Ahí creo que está Aquí completo. está la lista. Pásame eso que se usó para escribir, por favor. El negro. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Soy Ricardo Sánchez. ¿Cómo va el trabajo? Todo bien, todo bien. Él es el jefe de informática, que yo te hablo de Ricardo. Bueno, cualquier eventualidad estaré en mi oficina. Ok, Que muchas tengan feliz gracias. tarde. Estoy llenando aquí el listado de los trabajadores de la empresa. El jefe de informática. ¿Cómo era que se llamaba el chico? Ricardo Sánchez. Carlos Sánchez. Alice debería chequearte, no creo. Se te olvidan mucho las cosas. A mí no se me olvidan cosas, de hecho, tengo muy buena memoria. Y a continuación, el psicólogo Jorge Cedeño nos estará hablando sobre la enfermedad neurodegenerativa de Huntington. Te escuchamos, Jorge. Hablemos del Huntington. El Huntington hace referencia a una demencia subcortical degenerativa, progresiva, autosómica y dominante. Al parecer, bueno, se escucha algo así como tipo un trabalenguas o algo así parecido, pero en realidad no lo es. Vamos a desglosar un poco para que se pueda entender de mejor manera y con mayor capacidad de comprensión. Decimos que el Huntington es una demencia subcortical degenerativa progresiva. Cuando hablamos, por decir, de una demencia degenerativa es porque se van viendo dificultades o hay una disminución en las capacidades de las funciones ejecutivas, del juicio, del razonamiento abstracto y así de una cantidad de alteraciones que se ven en dicha persona. Decimos que es subcortical progresiva porque en aquellas partes del cerebro, en aquellas partes subcorticales del cerebro se van afectando no solamente durante un tiempo, sino que como dice, progresivamente, o sea que a medida de que va pasando el tiempo van presentando mayor dificultad en aquellas áreas. Se puede decir también que la persona que tiene Huntington se ve afectada en las alteraciones de los neurotransmisores como lo son el GABA y la acetilcolina. Y bueno, como ya lo mencioné antes,
Cuando una persona llega a tener Huntington, en este tipo de alteraciones se ve las funciones ejecutivas, el razonamiento abstracto y el juicio, y por ende también ve otro tipo de dificultades como de alteraciones en la vida de la persona, ya sea en la memoria, ya sea en depresión, en ansiedad, en dificultades comprensivas, y así este tipo de características que pueden llegar a tener una persona con Huntington. Y cuando hablamos, antes de continuar, cuando hablamos de que es autosómica, hacemos referencia a que se ve afectada por un gen cromosoma 4, y cuando decimos que es dominante es porque es una alteración heredada. Así que bueno, ya sabes, cuando te pregunten ¿qué es el Huntington? El Huntington es una demencia degenerativa subcortical progresiva autosómica dominante. Buenos días, soy Elías Castillo y presento el síndrome de Huntington. Como ven, puede afectar mi lenguaje y mi parte motora y cognitiva. A continuación, la licenciada en neurociencia Ana Carrasco nos estará hablando sobre los trastornos vasculares cerebrales. Te escuchamos, Ana, bienvenida. Muchas gracias, Manuel, por el pase. En cuanto a los trastornos vasculares cerebrales, hay un término muy conocido que se llama ACV, el cual se refiere a accidente cerebrovascular. Sin embargo, se ha planteado que esta traducción es errónea y que más bien se podría decir EBC, enfermedad vascular cerebral. Los trastornos vasculares cerebrales son alteraciones en el funcionamiento cerebral a causa de una patología de los vasos sanguíneos, o más bien cambios que suceden a nivel encefálico por una patología que puede afectar a toda la vascularización cerebral. Las patologías vasculares se pueden dar debido a una acumulación de material en las paredes, una acumulación de sustancias que puedan obstruir el vaso sanguíneo, impidiendo que la sangre pase, que la sangre circule, o por una rotura en las paredes haciendo que el vaso se rompa, o también por cambios de permeabilidad. También se puede dar por trombosis y embolia como causa de isquemia, o aneurisma y angioma como causa de hemorragia. Pero ya de eso vamos a hablar detalladamente más adelante. Como clasificación de los trastornos vasculares cerebrales está la isquemia y la hemorragia mencionadas anteriormente. La isquemia supone una reducción o descenso de la cantidad de sangre que se dirige hacia distintas zonas del encéfalo, de manera que si esa sangre no llega a esa estructura específica del cerebro, esta región muere. Por ejemplo, cuando se utiliza una manguera para regar el jardín, para regar las plantas del jardín, y esta manguera se tapa por una piedrita, hay una obstrucción impidiendo que el agua pase. Estas plantas, por falta de agua, pueden morir. De igual manera sucede con la isquemia, entonces sería una reducción por obstrucción. Cuando hay alguna acumulación de material en las paredes, hay isquemia. En cuanto a la hemorragia, se referiría a una extravasación sanguínea, es decir, hay una rotura en el vaso sanguíneo y la sangre se vierte o se filtra por el parénquima cerebral, es decir, el tejido cerebral, de manera que al filtrarse esa sangre en el tejido cerebral, las neuronas de esa región, por decirlo así, se inundan, provocándoles la muerte. Regresando al ejemplo del jardín y la manguera, si esta manguera tiene agujeros, el agua saldrá por donde no debe y se regarán
plantas que no se deberían regar. De igual manera pasa con la hemorragia. En este caso las plantas serían las estructuras cerebrales. Entonces cuando se rompe la pared hay un derrame por hemorragia. Ahora les estaré hablando acerca de algunos conceptos básicos en relación a las causas de la isquemia y de la hemorragia. La isquemia podría ser causada por trombos y émbolos y la hemorragia podría ser causada por aneurisma y angiomas. La trombosis, en este caso serían los trombos, se refiere a que en la pared vascular cerebral o en la vascularización cerebral se forman unos coágulos o más bien grasa, allí mismo, siendo ahí el lugar donde se forman esos coágulos, ahí mismo en la pared vascular cerebral. Cuando hay alguna acumulación de material en las paredes, hay isquemia. En cuanto a la hemorragia, se referiría a una extravasación sanguínea, es decir, hay una rotura en el vaso sanguíneo y la sangre se vierte o se filtra por el parénquima cerebral, es decir, el tejido cerebral, de manera que al filtrarse esa sangre en el tejido cerebral, las neuronas de esa región, por decirlo así, se inundan, provocándoles la muerte. Regresando al ejemplo del jardín y la manguera, si esta manguera tiene agujeros, el agua saldrá por donde no debe y se regarán plantas que no se deberían regar. De igual manera pasa con la hemorragia. En este caso, y la embolia se refiere a que esta burbuja de aire o coágulo viajará hacia la vascularización cerebral. Es decir, el trombo podría viajar desde el corazón hacia el encéfalo, por poner un ejemplo. Entonces viaja a través de la arteria o la vena hacia los vasos sanguíneos cerebrales. El trombo obstruye la arteria, el cual nació en la pared vascular, y el émbolo se desprende del trombo, dirigiéndose así a la vascularización cerebral. La aneurisma sería una malformación en la pared vascular, de manera que ésta se debilita, se llena de sangre y se rompe. Entonces la aneurisma sería una dilatación de la pared vascular. Y el angioma, que tiene como un aspecto de enredadera, es una malformación de los vasos sanguíneos, de manera que estos se rompen y la sangre se vierte en el tejido cerebral. En cuanto a los trastornos vasculares cerebrales, hay alteraciones neuropsicológicas asociadas a estos trastornos. Dependiendo de la arteria del encéfalo que esté afectada, tendremos ciertas patologías a nivel neuropsicológico. La arteria cerebral anterior implica el lóbulo frontal y parietal, la arteria cerebral media implica todos los lóbulos y la arteria cerebral posterior implica la base del encéfalo, que sería la base del lóbulo temporal y parietal. En la arteria cerebral anterior pueden haber alteraciones en las funciones ejecutivas, desconexión interhemisférica, alteraciones en la producción del lenguaje, el lentecimiento de este y falta de intención comunicativa. Como es la arteria que lleva sangre al frontal, habrá alteración en las funciones ejecutivas. El sujeto tiende a hablar muy lento o no logra comunicarse con los demás. En cuanto a la desconexión interhemisférica, se refiere a la arteria cerebral media. Se pueden presentar alteraciones del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, déficit sensitivo motor, pérdida de la capacidad para leer y escribir, de realizar operaciones matemáticas básicas, incapacidad para el copiado y el dibujo, incapacidad para atender a estímulos también que están contralaterales a la lesión. Con esta última se refiere a que, por ejemplo, si el paciente tiene enfrente de sí una mesa y en la mesa
de su lado derecho hay una computadora y a su lado izquierdo hay un cuaderno y unos marcadores. Si la lesión está en el hemisferio derecho del paciente, el paciente no atenderá a los estímulos que se le presenten a su lado izquierdo. No es que no los vea, sino que su cerebro lo ignora. Ignora los estímulos que están contralaterales a la lesión. Puede ser cualquier estímulo. También en cuanto a la percepción, es capaz de percibir dependiendo de la gravedad del daño. Y las neuronas que regulaban aspectos atencionales, finalmente la arteria cerebral posterior, se pueden presentar alteraciones nésicas que se refieren a la memoria, a la dificultad para recordar determinados acontecimientos o para fijar información, alteraciones visuales como ceguera cortical, incapacidad para reconocer estímulos visuales donde se involucra el lóbulo occipital, incapacidad para leer, alteraciones visoespaciales generales, incapacidad para reconocer rostros también. A continuación tendremos de nuevo bienvenido al psicólogo Jorge Cedeño, que nos hablará un poco de los traumatismos cráneoencefálicos. Bienvenido de nuevo, Jorge. Buenos días, mi nombre es Jorge Cedeño y a continuación les quiero hablar un poco sobre lo que es el traumatismo cráneoencefálico, también conocido en sus siglas como TCE. El traumatismo cráneoencefálico representa aquella disfunción cerebral que llega a ocurrir cuando hay un impacto o un golpe en el cerebro, obviamente en el cráneo, en la cabeza, y por ende llega a afectar aquellas zonas cerebrales. Un dato importante a conocer es que no solo este golpe o este impacto afecta la zona donde ha sido lesionada, sino que también puede afectar zonas subyacentes a esta. Una de sus alteraciones representativas en este caso pueden ser alteraciones en el lenguaje, alteraciones ejecutivas, de motricidad, de aprendizaje, todo aquel tipo de alteración cognitiva y física que se pueden ver a través de consecuencias de esta misma lesión. Asimismo, podemos hablar de lo que son aquellas lesiones abiertas y cerradas que se ven en el traumatismo cráneoencefálico. Las abiertas representan cómo el cerebro sufre una penetración y este a su vez se ve afectado por causa de que hay partes del hueso del cráneo que afectan el parénquima cerebral. Y a su vez, también podemos hablar de las lesiones cerradas, que representan aquella disfunción en el cerebro que sufre una aceleración y desaceleración. Unos datos importantes a conocer es sobre el tratamiento de este tipo de lesiones, y una de ellas es, obviamente para poder identificar, diagnosticar, son necesarias aquel tipo de radiografías y a su vez, según lo que pueda ver el neurólogo, evaluar la manera en la que puede ser tratado a través de una neurocirugía. Y una de las cosas también importantes que desearía compartir, hablando de toda esta parte teórica sobre el traumatismo cráneoencefálico, me gustaría recomendar aquel tipo de prevención a este tipo de daños cerebrales, ya que, como les dije, este tipo de daños cerebrales puede afectar de manera muy negativa la vida de la persona que lo sufre y a su vez el entorno que le rodea, o sea, sus familiares, el entorno donde vive, ya que un golpe de esto, como lo decía, puede traer una diversidad no solo de afectaciones biológicas, mentales, sino también emocionales, familiares y de todo este tipo. Y uno de los tipos de prevención, primero quisiera hablar en este tipo de casos, cuando hay
este tipo de accidentes llegan a ocurrir, ejemplos, cuando hay niños que están brincando en sus camas, por ejemplo, y de repente se caen y sufren una lesión. Otro de los ejemplos muy conocidos es en los casos de automovilísticos, tanto de automóviles como de motos. En realidad este tipo de casos se ve más que todo en las motos. Otro de los casos también es cuando aquellas personas avanzadas en edad sufren dificultades para moverse y no tienen la facilidad de tener como un apoyo o un equilibrio para poder caminar, y por este tipo de casos llegan a caerse, ya sea para la parte de adelante o hacia atrás. Obviamente, para poder prevenir esto o este tipo de riesgos que hay en todos estos tipos de casos, mis recomendaciones son uno de ellos es con los niños estar pendiente de ellos, no permitirles que anden brincando en sus camas. En el otro caso, de la parte automovilística, como siempre lo recomiendan, usa el cinturón de seguridad. Y en el caso de las personas mayores, y en el caso de las motos, una facilidad que llegan a tener las personas que manejan con motos es poder ir a una velocidad mayor de la normal, y es en estos casos cuando más ocurren accidentes. Por eso una de mis recomendaciones es esa, poder prevenir este tipo de accidentes, tomando las medidas necesarias para tener una buena velocidad y atención en todo el manejo a través de las motos, a través de los automóviles, a través de los camiones, y así en cada una de estas áreas. Y para finalizar, aquellas personas mayores, si ves que en alguna de tus posibilidades se te dificulta poder caminar y mantener el equilibrio con facilidad, mi recomendación es poder ubicar aquella herramienta que te sea útil para poder mantener ese equilibrio o estabilidad para caminar, como lo pueden ser unas muletas, como lo puede ser un bastón, como lo puede ser una andadera, y así para prevenir este tipo de dificultades de neurocirugía. Escucharemos al neurólogo Oscar Jorge, el cual nos hablará sobre los tumores benignos y malignos. Te escuchamos, Oscar. Aquí su presentador, el neurólogo Oscar Jorge, les va a hablar un poco sobre los tumores cerebrales. Y para empezar, ¿qué son? Pues los tumores cerebrales, o también conocidos como las neoplasias, son el crecimiento normal y atípico de las células en el interior de la cavidad craneana, ya sea por el propio tejido cerebral o en los meninges, incluso en los nervios, pues nada queda exento de los tumores, y en este caso los cerebrales suelen ser uno de los más graves de todos, pues estos llegan a afectar con bastante gravedad las áreas cognitivas y sensorio-motoras del ser humano. Les voy a hablar un poco de estas implicaciones que puede llegar a generar, pues un poco de ellos es que las alteraciones van a variar y afectar dependiendo de la ubicación, el tamaño, la velocidad del crecimiento de estos tumores, y obviamente depende de dónde estén ubicados, pues resulta y al paso y acontece que dependiendo del área donde esté puede afectar alguna otra. Ejemplo, si está cerca del área de Broca, es muy probable de que se vea afectado nuestro lenguaje, la manera en que nos expresamos. Entonces es un problema que realmente afecta a la sociedad actual, desde los adultos más ancianos, los adultos contemporáneos y aquellos adultos jóvenes, y sin dejar en este caso lo más importante a los niños, que son los que suelen nacer incluso con estas enfermedades. A mayor velocidad de crecimiento, mayores son las implicaciones cognitivas, pero a una menor velocidad el crecimiento en el tejido puede ser readaptado y este no va a ser tan notorio a las habilidades cognitivas. Sin embargo, también cabe destacar que su clasificación es bastante amplia, pues están desde los primarios, secundarios, benignos o malignos. En este caso yo les voy a hablar un poco de esa rivalidad que existe entre los tumores benignos y los malignos, pues su clasificación se divide más en específico por los primarios, cuando suelen ser más graves. Estos nacen en el propio encéfalo
mientras que los secundarios son metastásicos, son de metástasis y aparecen debido a la misma. Infiltrantes también, estos se entremezclan entre el tejido cerebral, estando muy cerca del mismo, lo que genera que sean más difíciles de retirar. En cambio están los encapsulados, los que están prácticamente a un lado, tienen límites con el encéfalo, y eso hace que sea mucho más sencillo la separación del mismo. Pero sin embargo, llegamos a una de las partes más graves de este caso, que son los tumores benignos y malignos. Los benignos son todos aquellos que no poseen células cancerógenas y por su contrario son bastante lentos en cuanto a su crecimiento se refiere, mientras que en cambio los malignos son los que normalmente causan el cáncer cerebral en el ser humano. Crecen rápido y a menudo invaden áreas sanas del cerebro, es decir, su especificación va dirigida a las áreas más fuertes de este. También tenemos que destacar que existen varios tipos. Por lo menos los gliomas tienden a ser malignos, mientras que los menigliomas suelen ser benignos. Una vez cada 6 meses, este pequeño falta a la escuela y visita el área de oncología pediátrica en el Hospital General de la Raza, en la Ciudad de México. Jiménez Salinas, Jonathan. Es una cita de vigilancia médica. Voy a tocar la cabecita, ¿sale? A los 2 años y medio de edad, a Jonathan le diagnosticaron un tumor cerebral maligno. Él empezó con dolor de cabeza, cefaleas y vómitos matutinos. Posteriormente, pues ya le duelen las piernas. Una cirugía eliminó la mayor parte del tumor. Sin embargo, el cáncer seguía presente. Este padecimiento es la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años de edad. El primero, más común, es la leucemia linfoblástica aguda. El segundo son los tumores del sistema nervioso central. El tercero vienen siendo los linfomas. Por eso Jonathan se sometió a 8 sesiones de quimioterapia y 32 de radioterapia. Hacerlo fuerte y unas agallas, ¿no? Que se aferre a la vida, que se aferre a vivir. El cáncer en la niñez alcanza una curación del 70%. Esto es gracias a las nuevas investigaciones y terapias blanco que existen. Después de 5 años sin recaídas, esta familia recibe una excelente noticia. Aquí lo que observamos es que ya realmente igual no hay datos de actividad tumoral. ¿Cómo te sientes ahorita? Bien, yo juego con mi hermana fútbol. Ya mi hermana se pone en una portería y yo en otra. Nos encontramos un día más en Vitriburu, tu sección favorita. Muy buenos días a nuestros queridos seguidores de la farándula y de los chismes más importantes de la Universidad Rafael Urdaneta, mejor conocida como la URU, donde fue captado uno de los acontecimientos más impactantes. El famoso Oscar Jorge, estudiante de ingeniería de la URU, fue grabado convulsionando por un ataque de epilepsia. Esta enfermedad ha afectado a gran parte de la población juvenil venezolana. A continuación, producción mostrará un video con las evidencias de forma anónima. Esto es Vitriburu, tu fuente de información confiable. Buenas, ya llegué. Hola, hijo, Dios te bendiga. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Aló, emergencia. Bueno, muchachos.
poco sobre la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno neurológico, uno de los más frecuentes, de hecho, que cursa con una hiperactividad que puede ser focal o general de toda la corteza cerebral. ¿Cómo se clasifican las epilepsias? Las epilepsias se clasifican según su sintomatología en crisis focales o generalizadas. Las focales, a su vez, se pueden clasificar en simples o complejas dependiendo de la gravedad de la actividad y del síntoma. Las generalizadas se clasifican en convulsiones tónico-clónicas, que son bastante severas, y convulsiones y crisis de ausencia, crisis generalizada de ausencia. Y otra clasificación es una crisis tónico-clónica generalizada en combinación con una crisis simple. Ahora háblame de cuál es el origen de esta enfermedad, cuál es el origen de las epilepsias. Bueno, la etiología podría ser idiopática, sintomática o criptogénica. La idiopática se refiere a cuando la epilepsia es causada por un factor genético. El paciente es un factor hereditario como tal. Es la mayoría del trastorno de epilepsia. Es alrededor del 60% de los casos es genética. La sintomática es cuando es secundaria a un trastorno que podría ser una infección, un traumatismo, alguna fiebre, también síntomas de fiebre muy alta, entre otras patologías que podrían causar una epilepsia. Y la criptogénica es cuando se piensa que puede ser genética, pero también hay factores que están contribuyendo a que se dé este síntoma. A continuación, la psicóloga Ekfralis estará hablando sobre la neuroplasticidad. Te escuchamos, Ekfralis. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el encéfalo y todo el tejido nervioso de sufrir cambios a nivel morfofuncional. Se ve modificado por las experiencias, con el fin último de adaptarse al medio y a sus exigencias. Un ejemplo de esto puede ser el aprendizaje, como se evidenciará en este video. My name is Tilanero. What is your favorite color? Mi color favorito es red. Where are you from? Where are you from? Venezuela. How do you feel today? I feel happy. Hashtag excelencia. Bye. Hablemos de la reserva cognitiva. Es la forma que tiene el encéfalo para cubrir demandas externas a través de la optimización del rendimiento cognitivo. Con esto nos referimos a que a lo largo de la vida el sujeto ha ejecutado acciones que le han permitido crear un contacto sináptico que han incrementado la neurogénesis. Estos factores son el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, los retos cognitivos e incluso el nivel de instrucción. Entonces, la reserva cognitiva sería la forma que tiene el encéfalo para tolerar distintas patologías, resistir ante el neurodeterioro, y esto se logra a través del historial que tiene el sujeto. Es decir, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida va a permitir que tolere mejor o peor esa patología. Por ejemplo, el tipo de trabajo que tuvo. Si el paciente es doctor y ha desencadenado Alzheimer, pero su nivel de instrucción es tan alto y se ha cuidado tanto en la comida y el ejercicio, la patología al inicio va a pasar desapercibida. Para finalizar, hablemos de las infecciones en el sistema nervioso central. Bueno, estas infecciones pueden ser de varios tipos, dependiendo del agente infeccioso. Pueden ser virales, micóticas, bacterianas, por protozoarios o protozoos. Estas infecciones mantienen una sintomatología relativamente parecida, pero obviamente por cada una va a ser más específica. Pero
Lo que sí las incluye a todas sería un síndrome confusional, que serían unas alteraciones en la conciencia, alteraciones en la memoria, orientación temporoespacial y alteraciones atencionales. También en otros casos se presenta euforia, ansiedad, cuadros depresivos. Todo eso también depende mucho de la persona y del caso en específico que tenga. Bueno, muchas gracias, doctor Franco. Nos vemos en una próxima oportunidad.